2, versículo 28. Aleluya. Grande nuestro Dios, bendito eres, Señor. Aleluya. Veamos, hermano. Es un libro muy pequeño, hermano. Son 3 capítulos nomás, por eso batallamos para encontrarlo. Es ahí en Joel capítulo 2, versículo 28, dice la palabra: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu en aquella día. Y darán prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande, espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual habrá llamado. Bendito Dios, en este momento, Padre, venimos delante de tu presencia. Primeramente, Dios, dándote gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu presencia. Gracias por tu Espíritu Santo, gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas. En este momento, Padre, nos ponemos en tus manos, pero que tu Espíritu Santo sea el que administre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Tome asiento, hermanos. Aquí, hermanos, nos habla el profeta Joel. Viene y contempla, hermanos, aquí en estos 4 versículos del 28 al 31, habla 2 profecías, hermanos. Aquí se mira como que está hablando de un mismo tiempo, pero aquí está hablando 2 profecías, hermanos, declarando el profeta Joel. Empieza con el derramamiento del poder del Espíritu Santo. Hay un ejemplo, dice: cuando el profeta Joel contempló el horizonte profético, vio 2 acontecimientos. Habla y profetiza sobre el derramamiento del Espíritu Santo, y también habla y dará prodigios en el cielo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande del Señor. Habla 2 acontecimientos aquí. Por eso dice: debido a la perspectiva distante, los presentó como hechos que ocurrirían de modo simultáneo, cuando de nuestra perspectiva ya había uno de 2000 años entre ellos. Si usted mira el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 16, que dice: mas esto es lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Aquí vemos el cumplimiento, hermano, de la profecía que vio Joel. Joel habla en el versículo 28: y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas y vuestros ancianos. Se supiera pensar, hermano, que desde la perspectiva de alguien que se acerca a una montaña, es, por ejemplo, hermanos, si usted va a un lugar montañoso, mira, hermanos, una montaña, un pico de una montaña, pero si usted se va acercando, mira más. Entonces es lo que compara, hermanos. Comparan así, que la perspectiva de Joel vio la profecía, pero pensó que era una sola profecía, y son 2. Cuando se va acercando a los tiempos, se da cuenta que son 2 profecías. Dice claramente, dice: Joel dijo que estos acontecimientos sucederían en los últimos días. Desde la perspectiva de Joel, lo único que veía eran las cumbres de las montañas. No pudo ver la época de la iglesia, que surgiría el derramamiento del poder del Espíritu Santo. Él solamente miró la perspectiva.
Vio el derramamiento del poder del Espíritu Santo, pero también vio el gran día espantoso de Jehová. Y aquí donde habla, después de esto, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vemos el cumplimiento, hermanos, en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, cuando vino aquel viento recio y sopló, el cual llenó toda la casa los que estaban ahí sentados. Por eso dice el apóstol Pedro, hermanos, en el primer discurso que habló, en el capítulo 2 de los Hechos, versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie, con los 11 alzó la voz y les habló diciendo: varones galileos, todo lo que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, pues es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Aquí viene a declarar el apóstol Pedro: esto fue lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto digo, sobre mis siervos, sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. ¿Qué dice? Darán prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Aquí podemos ver, hermanos, el cumplimiento de esta profecía. El cumplimiento de la profecía de Joel se cumplió en el día del Pentecostés, cuando estaban reunidos en el aposento alto esperando la unción del poder del Espíritu Santo. Esto es lo que les dice el apóstol Pedro en su primer mensaje. Claramente dice: esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. Vino el primer cumplimiento cuando dice: el derramamiento del Espíritu de Dios sobre toda carne, que llegó a su plenitud el día del Pentecostés. Fue el verbo derramar. Se empleaba sobre todo para referirse a un aguacero torrencial. Así llegó el poder del Espíritu Santo, como un aguacero torrencial. Denota algo que viene de arriba con gran abundancia. El profeta del Antiguo Testamento conocía las bendiciones espirituales de Dios, pero solo de un modo limitado. No supo en qué tiempo iba a ocurrir. Él solamente vio la profecía y la habló. Y esto es, hermanos, lo que el profeta hace. Dios muestra, Dios te avisa. Antes de las cosas sucedan, Él te muestra, Él te enseña, Él te avisa. Si usted mira, hermano, todo lo que pasó con el pueblo de Israel, antes de que viniera juicio, Dios les advertía. Usted recuerda cuando Dios envió a Jonás a destruir Nínive, que le dijo: ve y predícale que se arrepientan porque la voy a destruir. Dios siempre avisa cuando viene el juicio, hermanos. Y Dios en estos últimos días, Él nos está advirtiendo que viene juicio a la tierra, hermanos. Hay juicio. Usted mira la enfermedad, la mortandad. Todo esto es causa de la desobediencia y del pecado. Dios nos está advirtiendo que se humille la humanidad. La gente se tiene que humillar. La gente tiene que buscar. Usted mira que Nínive, toda la nación, se postró en ayuno y oración. Y Dios perdonó a aquella ciudad porque se volvieron a Dios. Y esto es lo que está sucediendo hoy en el mundo, hermano. La gente no quiere buscar de Dios. La gente no quiere congregarse. La gente no quiere escuchar palabra. La gente no quiere. Entonces tiene que venir el juicio de Dios. Es el cumplimiento de la palabra, el juicio de Dios. Y aquí vemos esta profecía del libro de los Hechos, que dice que después de todo esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Nunca, dice, los santos del Antiguo Testamento habían experimentado un derramamiento general de la plenitud del Espíritu de Dios. La experiencia parecida a esto fue el incidente de Moisés a los 70 ancianos. ¿Se acuerdan?
allá que nos habla en el libro de Números, Números capítulo 11, que usted recuerda que ahí se pusieron algunos celosos porque se quedaron dos ancianos en el campamento y comenzaron a profetizar. Ahí en Números capítulo 11, versículo 16, dice: entonces Jehová dijo a Moisés: reúne a mis 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen ahí contigo. Le dijo: reúne a los 60 ancianos, reúnelos en la puerta del tabernáculo de reunión y esperen ahí contigo. ¿Qué les había dicho del derramamiento del poder del Espíritu Santo? No salgan de Jerusalén hasta que sean revestidos del poder del Espíritu Santo. No salgan, le dijo. Quédense ahí. Y asimismo había un acontecimiento en el Antiguo Testamento. Dice el versículo 11:24. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y reunió a los 60 varones de los ancianos del pueblo y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y les habló, y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos profetizaron y no cesaron. Cuando vino ese poder del Espíritu de Dios que puso en ellos, empezaron a profetizar. Pero mire, el 27 dice: y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo: Eldad y Medad profetizan en el campamento. Se quedaron dos en el campamento, no alcanzaron a llegar al tabernáculo, pero ellos también comenzaron a profetizar. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, dijo: Señor mío, Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió: ¿tienes tus celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiere su espíritu sobre ellos. Esto es lo que Moisés respondió. Ojalá que todos fueran profetas y tuvieran el privilegio de que Dios pusiera de su espíritu sobre ellos para que profetizaran. Esto es el único acontecimiento que había sucedido al principio de los siglos. En el tiempo de Moisés estaban 60 ancianos reunidos en el tabernáculo, y entonces fueron revestidos del poder de lo alto y hablaban y profetizaban estos ancianos. Por eso aquí, cuando es el derramamiento del poder del Espíritu Santo en el libro de los Hechos, ellos no sabían quién era el Espíritu Santo. Ellos habían leído lo que había sucedido con Moisés allá muchos años, pero sin embargo no habían experimentado ese derramamiento. Yo le digo, la iglesia hoy en día no ha experimentado ese poder del Espíritu Santo hoy en nuestros días. Y es lo que la iglesia necesita, ser revestida del poder del Espíritu Santo para que pueda afirmarse, salir, evangelizar, proclamar, convertir a aquellas personas que se han apartado de Dios. Si miran algo en nosotros, ellos van a volver a la casa de Dios. ¿Por qué? Porque van a querer. Aquí había unos que se quedaron en el campamento, pero sin embargo también fueron revestidos del poder del Espíritu Santo. Y este acontecimiento dice: profetizará vuestros hijos. Aquí hay una cosa, hermano, que yo quiero: el derramamiento del que habló Joel iba a ser sobre toda carne, todo ser humano, gentiles, judíos, hijos, hijas, siervos, siervas, toda clase de condición social, y sobre jóvenes y ancianos y de todas las edades. Porque dice: profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas,
Vuestros ancianos, soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre todos los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días. Aquí no había excepción de personas. Jóvenes, ancianos, gentiles, siervos y no siervas, de todo iban a ser revestidos del poder del Espíritu Santo. El derramamiento del Espíritu Santo estaría acompañado de muchas manifestaciones. Y una de ellas es la profecía. ¿Qué es profecía? Es pronunciar las palabras de Dios bajo la unción sobrenatural de Él. Esto es profecía. Profecía es pronunciar las palabras de Dios bajo una unción sobrenatural. Esto es profecía. Y no lo dice. Las visiones. ¿Qué son las visiones? Las visiones son revelaciones sobrenaturales de los planes y propósitos de Dios. Estos son, hermanos, los que son las visiones. Las visiones son revelaciones sobrenaturales de los planes y del propósito de Dios. Cuando Dios te dice profetizará, y lo dice, tendrán visiones, y lo dijo, soñarán sueños. Y los sueños que dice, los sueños se parecen a las visiones, pero se les da a las personas mientras duermen. Dios desea que conozcamos su plan y que seamos parte de su plan de proclamar la salvación para todos aquellos que invoquen el nombre del Señor. Dios quiere, hermano, que usted y yo proclamemos realmente el nombre del Señor. Por eso dice que cuando venga, o usted ya vino, pero cuando usted se llene, sea revestido del poder del Espíritu Santo, puede profetizar, puede soñar o puede tener visiones. ¿Para qué? Para que el propósito de Dios se cumpla aquí en la tierra. Es la única manera que Dios viene a cumplir su propósito sobre nuestras vidas. La palabra se va a cumplir. Queramos nosotros o no queramos, la palabra se cumple al pie de la letra. La misma palabra dice, el cielo pasa, la tierra pasa, pero mi palabra no va a pasar. Mi palabra se va a cumplir. Mi palabra va a dar el cumplimiento a cada palabra escrita en esta Biblia. Se va a llegar a ese cumplimiento. Pero ¿qué tenemos que hacer? Usted y yo hay que humillarnos, usted y yo hay que buscar de Dios, usted y yo hay que llenarnos de la palabra, usted y yo hay que congregarnos para ser revestidos con la palabra y del poder del Espíritu Santo. Dios nos está demandando, hermano, que lo busquemos. Hoy más que nunca, Dios quiere que usted y yo nos postremos delante de Él, le busquemos, le sirvamos y le adoremos. Dios está dispuesto. ¿Estamos dispuestos nosotros? Dios quiere bendecir nuestras vidas, pero ¿estamos dispuestos nosotros? La segunda parte, el segundo acontecimiento que habla aquí, hermano, dice Joel, profetizó es tan aterrador para el incrédulo como el primero deseaba para el creyente. El versículo 30 dice, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Los versículos 30 y 31 resumen los acontecimientos que se encuentran en el libro de Apocalipsis, que antes, en los últimos días de la batalla, cuando Jesucristo dirija a los ejércitos del cielo en la batalla contra los ejércitos de Satanás, este día será un día grande para los discípulos de Cristo, ya que será el día de coronación de Cristo, en que establecerá su reino en la tierra. Pero para los seguidores del anticristo y del falso profeta, en el día será un día espantoso. Es lo que dice, el día espantoso. Apocalipsis capítulo 19, versículo 11, dice de esta manera:
19:11. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Este estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían a caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ellos a las naciones, y a los que regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en esta vestidura y en su muslo tiene escrito el nombre Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto es, hermanos, lo que Joel está viendo en su segunda parte de su visión profética. Esto es lo que el profeta Joel comienza a profetizar. Y esto es lo que estamos esperando que va a acontecer cuando coronemos juntamente a Cristo, hermanos, para nuestro Salvador. Entonces Él vendrá y peleará. Por eso dice claramente: el día grande de venganza, el día grande y espantoso de Jehová. Esto es lo que estamos esperando. El resto de la humanidad que le siguió serán asesinados, y las aves comerán sus carnes. Todo esto, si vemos ahí en el 19, que dice: y vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra sus ejércitos. Y la bestia fue apresada, y con ellas el falso profeta que había hecho delante de él señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y había adorado su imagen. Estos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de su boca, del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. ¿Quiénes? Las aves. Este es la segunda parte que dice el día grande y espantoso que está por cumplirse en el libro de Apocalipsis. Es el día que estamos esperando. Debemos tener cuidado de no entusiasmarnos tanto, sino que hay que buscar ese derramamiento del poder del Espíritu Santo. Dios tiene algo especial para cada uno de nosotros, y necesitamos buscar ese gran acontecimiento, hermano, que está por ocurrir. Busque la llenura del poder del Espíritu Santo para que no entremos en ese día espantoso, fuerte que habla Joel. Es la segunda parte de su profecía. Y quiero que entendamos el último versículo que dice: y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. ¿Quién? El que invoque el nombre del Señor, de Jehová, será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación. Contra tal dicho Jehová, y entre el remanente al cual habrá llamado. El apóstol Pablo, hermanos, habla de Joel capítulo 2 versículo 32 en Romanos 10, 13. Si vemos el libro de Romanos capítulo 10 versículo 13, habla de lo que habla Joel ahí. En el 10, 13 dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Qué es lo que dice Joel capítulo 32? Entre el remanente y todo aquel, el 32, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Aquí lo repite el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 10 versículo 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueron enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. ¿Qué dice la palabra, hermano? ¿Cómo
como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. ¿Qué tenemos que hacer? Anunciar las buenas nuevas de salvación. Esto es lo que nos encarga. Dos acontecimientos las vio Joel. No supo discernir los tiempos, no supo en qué tiempo la iglesia había de suceder, pero sin embargo Dios le muestra estas visiones o esta profecía, y él escribe y se queda para alcanzar lo último de los tiempos. Todo el que invocare el nombre del Señor durante el tiempo de Dios, que derrame de su espíritu sobre toda la humanidad, será librado de la ira de Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 también nos dice, Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 9, que dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice: todo aquel que invocare el nombre del Señor durante el tiempo del derramamiento del Espíritu Santo sobre la humanidad será librado de la ira de Dios. ¿Sabe cuál es el tiempo? Hoy. Desde el libro de los Hechos, hermanos, que Dios derramó de su Espíritu Santo, el Espíritu Santo está con nosotros hasta el día de hoy. Porque Él mismo dijo en su palabra que Él se iría, pero que no nos dejaría solos, que enviaría el Consolador para que estuviera con nosotros todos los días. El Espíritu Santo está aquí con nosotros. Por eso dice, durante el tiempo que está el Espíritu Santo aquí con nosotros, el que invocare el nombre del Señor va a ser salvo. Estamos en el tiempo de la gracia y la oportunidad de recibir a Jesucristo. El que no lo reciba en este tiempo, hermanos, si viene el arrebatamiento de la iglesia, toda la humanidad que no haya invocado el nombre del Señor entrará en el día grande y espantoso de Jehová. La gente no cree, pero la palabra está escrita. Y esto está para acontecer. Lo tienen muy en poco hoy en estos últimos tiempos. Piensan que estamos locos. Piensan que esto, hermanos, nos tiene trastornados. Pero es la verdad. Es lo que Dios ha proclamado por sus santos siervos, santos profetas, para que quiere esta porción, para que alcancemos los últimos tiempos, alcancemos la salvación. Estamos a tiempo de recibir a Jesucristo. Por eso dice: todo aquel que invocare el nombre del Señor durante el tiempo de Dios, que derrame de su Espíritu Santo, será librado de la ira de Dios. Y dice: porque no os ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Amén. Dos acontecimientos habla Joel. Uno se ha cumplido y estamos viviendo en el tiempo del poder del Espíritu Santo. El que invoque en este tiempo al Señor será salvo, y el que no, entrará al día grande y terrible de Jehová. Yo solamente les quiero dejar esta palabra. Búsquenlo ahorita que hay tiempo. Acérquese, no se desanime. A todos, hermanos, de una manera u otra ha llegado el desánimo, la tristeza, el cansancio. Ya no congregarnos, ya no ir a la iglesia, llega una tristeza, llega un desánimo. Usted tiene que pelear, tiene que luchar y tiene que perseverar. La Biblia dice que el que venciere heredará la corona de la vida. El que persevere va a alcanzar misericordia. Dios quiere que usted y yo sigamos perseverando en todo tiempo, buscando a nuestro Dios. Póngase de pie conmigo y demos gracias a nuestro Dios. Bendito Dios, en este momento, Padre, yo vengo delante de tu presencia. Ahorita que estamos viviendo el tiempo de la gracia por el poder de su Espíritu Santo, la Biblia dice que todo el que invocare el nombre del Señor será salvo.
estamos a tiempo de alcanzar. Yo te invito, amigo, que me escuchas, yo te invito que hagas el tiempo, invoques el nombre del Señor, que lo recibas como tu Salvador. Estamos viviendo el último tiempo, estamos viviendo los últimos tiempos, y la Biblia dice que el que se busca, le halla. Usted le busca, le va a encontrar. En este momento estamos viviendo bajo la unción del poder del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo será quitado, la iglesia será quitada, y ¿quién te predicará? Hoy, recíbelo. Hoy, invócalo. Hoy, acércate a Dios con todo tu corazón y recíbele como el Salvador de tu vida. Yo les pido por cada uno que me está escuchando, obra en su corazón, obra en su vida. Ahorita que es tiempo, alcanza la salvación. Ahorita que es tiempo, busca el favor y la gracia de Dios. En este momento, Padre, yo intercedo por el pueblo que está aquí, yo intercedo por el pueblo que me va a escuchar en su hogar de una manera maravillosa. Padre, alcánzalos, tócalos y transfórmalos. Los que están enfermos, sánalos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahí donde se encuentra, ahí en su hogar, tócale, Padre, en el nombre de Jesús. Al escuchar esta palabra, Padre, ahí en su hogar, lo declaro sano en el nombre de Jesús. Aquel que escuche este mensaje, lo declaro sano en el nombre de Jesús. Padre, en tu nombre envío palabra de sanidad. Tócales en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por esta tarde. Gracias por tu amor y tu misericordia. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.